¿Te has dado cuenta de cómo cuando empezamos a buscar sanar nuestras emociones casi siempre miramos hacia afuera? Vamos con terapeutas, tomamos cursos, leemos libros, descargamos aplicaciones de meditación, llenamos nuestras casas de cristales y afirmaciones. Escribimos diarios, hacemos promesas, buscamos técnicas, herramientas, rituales, explicaciones. Y no es que todo eso esté mal. Al contrario, muchas de esas cosas pueden ayudar. Pueden abrir puertas, traer claridad, acompañar el camino. Pero hay algo más profundo, algo que rara vez se dice con la honestidad que merece, que por más que hagamos, por más que intentemos, hay un momento en el que sentimos que algo todavía falta. Como si estuviéramos tocando el borde de la herida sin realmente entrar, como si estuviéramos haciendo de la sanación otra forma de escapar, otro disfraz, otro intento de control. Porque mirar el dolor de frente requiere algo que va más allá del conocimiento, requiere rendición. Y rendirse, no en el sentido de rendirse ante la vida, sino rendirse ante lo que uno lleva dentro. Es quizás uno de los actos más valientes que un ser humano puede hacer, porque nadie nos prepara para ese encuentro. Nadie nos enseña a estar con lo que duele sin tratar de arreglarlo. Nadie nos dice que la sanación no es lineal, no es limpia, no es cómoda, no tiene música de fondo ni iluminación cálida. Muchas veces se parece más a noches en vela, a crisis que no sabemos nombrar, a silencios que pesan, a una confusión interna que nos hace sentir que estamos perdiendo el control, cuando en realidad lo que se está derrumbando es la ilusión de tenerlo. Y es ahí donde comienza, sin que lo sepamos, el verdadero camino de regreso a casa. Porque sanar no es eliminar el dolor, es aprender a escucharlo. No es suprimir lo que sentimos, es permitir que exista. Porque dentro de nosotros vive una parte que muchas veces escondemos incluso de nuestra propia conciencia. Esa parte que aprendió a sobrevivir adaptándose, la que sonríe cuando todo se está cayendo, la que dice todo bien mientras tiembla por dentro, la que engue la rabia, el cansancio, el llanto, porque desde niña aprendió que sentir era peligroso, que mostrarse era un error, que ser vulnerable era sinónimo de debilidad. Esa parte no enfermó ayer. Lleva años, quizás décadas, gritando en silencio y ese grito se transforma en síntomas. Ansiedad, insomnio, apatia, fatiga emotional, tristeza difusa. Pero lo que está ocurriendo no es un desequilibrio químico sin sentido, es el alma tratando de despertarte, porque en algún momento te perdiste de ti. Juno decía con claridad, lo que resistes persiste, pero lo que abrazas se transforma. ¿Y qué significa abrazar? Significa dejar de correr, dejar de llenar el calendario con un compromisos para no sentir. Dejar de buscar respuestas externas que nos distraigan de las internas significa sentarse con el dolor y preguntarle con ternura, ¿qué vienes a decirme? Significa abrir espacio para la tristeza, para el miedo, para la rabia, sin querer comprenderlo todo enseguida, sin apresurarnos a encontrarle sentido. Porque muchas veces lo que el dolor necesita no es que lo analicemos, sino que lo escuchemos. La sanación comienza cuando nos atrevemos a escuchar. Pero escuchar duele, porque escuchar exige mirar nuestras elecciones, exige poner en duda relaciones que nos sostienen, pero nos apagan. Exige desmantelar historias que inventamos para sobrevivir, historias en las que nos hicimos fuertes a costa de desconectarnos de lo que somos. Escuchar puede significar reconocer que la vida que llevamos no es la que deseamos, que los papeles que interpretamos nos alejan de la verdad, que las máscaras que usamos nos están asfixiando. Y eso, claro, da miedo, pero también es el inicio de una revolución silenciosa, porque cuando te atreves a escuchar de verdad, algo empieza a cambiar. Te das cuenta de que tal vez no estás sanando para volver a ser quien eras. Estás sanando para por fin permitirte ser quien siempre fuiste. A partir de ahí entiendes algo fundamental, que la sanación no es un evento, es una convivencia con tu verdad, un proceso continuo, a veces lento, a veces confuso, un ir y venir, un ciclo, una danza entre lo que emerge y lo que se disuelve. Habrá días en los que te sientas fuerte, luminoso, en paz y otros en los que te parezca haber retrocedido, recaído, perdido. Y todo eso está bien, porque sanar dejar de sentir dolor es aprender a no abandonarte cuando el dolor regresa. Es saber quedarte, permanecer, no huir, no traicionarte más. La sanación real no te hace invulnerable, te hace completo. Y ser completo no es estar siempre bien, es aceptar que hay partes de ti que aún sangran, que aún tiemblan, que aún dudan. Es dejar de exigir perfección emocional y empezar a ofrecerte presencia. Y cuando te ofreces presencia, cuando te sostienes, algo empieza a sanar.
No por magia, por verdad. Porque la parte tuya que se enfermó por abandono empieza por fin a sentirse vista. Y ese gesto, por más sutil que parezca, es profundamente curativo. Porque le estás diciendo a tu alma, estoy aquí, no me voy a ir. Tal vez lo que necesitas hoy no es otra técnica, no es otro método, no es otra promesa. Tal vez lo que necesitas es silencio. Escucha, ¿verdad? Porque solo tú sabes lo que sientes, solo tú conoces tu historia. Solo tú puedes abrazar tu vida con la compasión que nadie más puede darte. Y por eso la sanación está en ti, porque es en ti donde vive la herida. Es en ti donde habita la verdad. Es en ti donde, aunque dormida, late la fuerza de reencontrarte. Una de las primeras mentiras que nos contaron sobre la sanación emocional es que está afuera, que hay alguien más sabio, más iluminado, más preparado, que tiene la respuesta perfecta. Que existe una técnica revolucionaria, un protocolo infalible, una práctica mágica capaz de disolver todo el dolor acumulado. Y nosotros lo creemos porque estamos agotados, porque queremos alivio, porque la idea de que alguien o algo puede rescatarnos del abismo suena profundamente reconfortante. Y entonces comenzamos a correr de terapia en terapia, de libro en libro, de curso en curso, persiguiendo la esperanza de que en algún rincón del mundo se esconde la respuesta definitiva, esa que al encontrarla finalmente nos dará paz. Y no hay nada de malo en buscar, no hay error en desear ayuda. Pero tarde o temprano aparece una incomodidad silenciosa, un vacío que no se llena, una sensación difusa de que seguimos incompletos. Porque por más herramientas que tengamos, si no nos encontramos a nosotros mismos en el proceso, algo esencial se pierde. Y entonces nos preguntamos, ¿será que todavía no encontré el método correcto? Pero la pregunta real debería ser, ¿será que me estoy encontrando a mí mismo o solo estoy intentando arreglar para encajar mejor en un mundo que nunca me vio completo? Sanar no es perfeccionarse, no es convertirse en una versión ideal, no es alcanzar un estado emocional impecable para demostrar que estamos bien. La sanación verdadera no está al servicio del rendimiento, ni de la imagen, ni de la aprobación ajena. Es en realidad un proceso de desaprender, de desmontar, de quitar las capas que nos fueron imponiendo. Sanar comienza cuando dejamos de intentar ser lo que esperan de nosotros y empezamos con compasión a mirar lo que somos de verdad. Y eso duele, porque curar no es tapar con luz lo que está herido, no es suavizar lo oscuro para hacerlo más aceptable. Curar es desnudarse, dejar caer las armaduras, soltar los personajes, y eso no se vende bien porque el mercado del autoconocimiento con frecuencia promete paz, plenitud, abundancia. Te dice que, si sigues los 5 pasos correctos dejarás de sufrir. Te invita a un camino rápido, brillante, perfectamente editado para redes, pero lo que no te dice es que no hay atajo para el alma y eso genera un ciclo cruel. La persona busca ayuda, encuentra alivio momentáneo, luego el dolor regresa, se siente culpable por no haber sanado del todo, cree que no está evolucionando lo suficiente. Vuelve a buscar otra técnica, otro retiro, otro taller y así repite el patrón. Es una espiritualidad de rendimiento donde uno tiene que demostrar que está sanando, que está mejorando, que vibra alto, aunque por dentro aún esté sangrando. Esta búsqueda incansable de una cura perfecta esconde un miedo profundo, el miedo a mirar el dolor directamente, porque mirar el dolor exige silencio, exige presencia, exige coraje de sentir todo lo que fue reprimido durante años. No hay técnica que pueda hacer eso por ti. No hay guía que camine esa parte del trayecto en tu lugar. Sentarse frente a tu sombra y escucharla es una tarea intransferible. Ese es el punto ciego de la mayoría de los procesos de sanación modernos. Quieren iluminar las sombras sin dejar que la sombra hable. Y la sombra siempre habla. Habla en las recaídas. Habla en la ira que no entiendes, en la tristeza sin causa, en la vergüenza que aparece de repente, en el cansancio que no se va, en las relaciones que se repiten. Habla en tu cuerpo, en tu piel, en tu respiración. Y cada vez que corres técnicas sin escuchar lo que esa voz viene diciendo, refuerzas el abandono. Le dices a tu alma una vez más que no es suficiente como es, que necesita arreglarse, que no puede sentir lo que siente. La sanación verdadera, en cambio, comienza en el instante exacto en que dejas de sanar para agradar, cuando entiendes que el objetivo no es eliminar el sufrimiento, sino vivir con él de una manera más honesta, más humana, más gentil, porque en el fondo el dolor no se transforma con lucha, se transforma con abrazo, no cuando lo niegas, no cuando lo corriges, cuando lo reconoces, cuando dejas de preguntarte, ¿cómo me deshago de esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué está intentando mostrarme esta herida? Ese es el giro profundo y nadie puede hacerlo por ti.
Puedes tener apoyo, escucha, contención, pero el momento clave ocurre en el silencio de la madrugada, cuando estás contigo mismo, sin filtros, sin máscaras, sin distracciones. Y ahí algo comienza a moverse, no por fuerza, por rendición, no por control, por entrega. La verdadera sanación emocional no se trata tanto de hacer, sino de ser. Ser presente, ser honesto, ser vulnerable, ser entero, aunque estés en pedazos. Y ese ser no se aprende en un curso, se descubre poco a poco, en los espacios entre las expectativas, en los instantes en que te permites fallar, sentir, caer, porque es ahí, justo ahí donde dejas de intentar encajar y empiezas finalmente a encontrarte. Cuando dejas de huir del dolor, algo en ti comienza a despertar. No de inmediato, no con fuegos artificiales, no con certezas absolutas. A veces es apenas una pausa más larga entre un pensamiento y otro, un suspiro que no sabías si necesitabas, una sensación vaga de alivio, como si por fin algo respirara dentro de ti. Y aunque todavía duele, aunque la confusión no se haya ido, aunque sigas sin entender del todo qué está pasando, sientes que algo mínimo pero real ha cambiado. Ese cambio no es resultado de una técnica, no es producto de un mantra o de una lectura inspiradora. Es fruto de un gesto silencioso. El gesto de haberte quedado contigo mismo, de no haberte traicionado esta vez, de haber resistido la tentación de disfrazarte otra vez para seguir funcionando, porque eso es lo que hiciste durante tanto tiempo. No funcionaste, rendiste, diste lo que esperaban de ti, fuiste todo lo que creías que tenías que ser, menos tú. Y ahora poco a poco te das cuenta de que no necesitas seguir huyendo para estar a salvo, que no necesitas encajar para ser valioso, que no tienes que esconder tu sensibilidad, tu tristeza, tus preguntas para que te amen, porque si el amor solo llega cuando dejas partes tuyas afuera, no es amor, es pacto de silencio. Entonces comienzas a permitirte algo radical, sentir sin anestesia. No todo el tiempo, no todos los días. A veces solo por minutos. Pero ya no reprimes como antes, ya no ignoras tan rápido, ya no te desconectas de ti con la misma facilidad. Y eso, aunque parezca poco, es monumental, porque la parte tuya que estaba adormecida, la que lloraba en secreto, la que no se sentía vista, la que no sabía cómo hablar, empieza a entender que puede salir, que tiene espacio, que no será empujada otra vez al fondo del armario emocional y eso la sana. A veces sanar no es más que eso. Dejar salir lo que guardaste por tanto tiempo. El enojo, la tristeza, el miedo, la decepción, la ternura que nunca mostraste, las lágrimas que no derramaste, las palabras que tragaste, las veces que dijiste sí cuando tu cuerpo entero gritaba no. Sanar es permitirte decir, ya no quiero más fingir que no duele. Es dejar de justificar a quienes te hirieron. Es soltar el deber de seguir entendiendo todo lo que pasó y empezar simplemente a sentirlo, a vivir el duelo, a honrar la herida sin tener que explicarla, porque no necesitas tener una historia perfecta para merecer compasión. No necesitas demostrar que ya lo superaste todo para ser digno de ser amado. No necesitas estar completamente bien para pertenecer. Basta con que seas tú con todo lo que eso implica. Y entonces lo que empieza a cambiar no es solo interno. El mundo afuera también comienza a reacomodarse. Relaciones que antes tolerabas, ahora te pesan. Conversaciones que antes aceptabas por inercia, ahora te incomodan. Lugares que antes te sostenían, ahora te asfixian. Porque estás volviendo a sentir, estás recuperando tu centro y tu alma ya no acepta migajas, ni en vínculos ni en verdades. Puede doler, puede confundirte, puede darte miedo sentir que tu mundo tal como era se está desmoronando, pero ese colapso es necesario porque no estás perdiendo tu mundo. Estás dejando caer lo que fue construido sin ti, lo que fue levantado a partir de tu silencio, lo que se sostuvo mientras tú te apagabas. Y ahora tú estás volviendo. Volver a ti no es solo un acto de valentía, es un acto de amor, de esos que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Porque cuando vuelves a ti, recuperas algo que ningún trauma, ninguna historia, ninguna herida pudo destruir. Tu capacidad de ser hogar para ti mismo. Y eso no tiene precio. Sanar también es recordar. No recordar como quien repasa mentalmente un hecho, sino recordar como quien recoge pedazos de sí que habían sido olvidados en el camino. Porque durante años, quizá desde muy temprano, tu alma fue dejando partes tuyas por ahí. A veces por miedo, a veces por necesidad, a veces por amor, porque había que sobrevivir, había que agradar, había que adaptarse. Y así fuiste dejando trozos de ti en lugares donde no podían florecer, en relaciones que te apagaban, en entornos que no te veían,
en decisiones que no eran tuyas. Y lo hiciste con la mejor intención, porque nadie elige perderse a propósito. Uno se pierde como quien se sacrifica en silencio, creyendo que es la única forma de seguir. Pero con el tiempo algo en ti empieza a pesar. Algo se siente hueco, como si vivieras una vida que no te pertenece del todo, como si fueras espectador de tu propia historia. Entonces llega el momento, a veces lento, a veces abrupto, en que ya no puedes seguir igual, en que algo dentro dice ya basta. No es un grito, es un susurro, pero lo cambia todo, porque una vez que lo escuchas, ya no puedes hacer de cuenta que no lo oíste. Ya no puedes volver atrás. Y aunque no sepas por dónde empezar, sabes que no puedes seguir traicionándote. Es ahí donde comienza el reencuentro con lo olvidado, con la niña que fuiste, con el adolescente que lloraba solo, con las veces que te tragaste el dolor para no incomodar, con los sueños que postergaste, con las emociones que enterraste vivas para poder seguir caminando, no como un viaje nostálgico, sino como un acto de dignidad. Volver por ti, recoger lo que es tuyo, volver a darla. Mano a lo que una vez tuviste que rechazar de ti mismo para poder ser amado. Y eso no siempre se siente bonito. A veces duele más que cualquier abandono externo, porque te das cuenta de que fuiste tú quien se dejó solo, que fuiste tú quien se negó, que fuiste tú quien por amor a otro se olvidó. Pero también es el comienzo de una verdad inmensa. Si tú te dejaste, tú también puedes volver. Si tú te callaste, tú puedes hablar. Si tú te fuiste, tú puedes regresar. Este reencuentro no ocurre de una vez. No es un evento, es un proceso de capas. A veces te encuentras en una conversación casual, a veces en un olor que te remueve algo, a veces en una música, en una frase, en un sueño, en una lágrima que cae sin aviso y ahí está una parte tuya que estaba dormida vuelve a ti y tú la recibes. Cada uno de esos regresos, por pequeños que parezcan, son portales, son sagrados, son como pequeñas luces encendiéndose en el mapa de tu alma. Te van guiando, te van mostrando que no estás roto, solo estabas fragmentado y que ahora por fin estás empezando a reunir tus piezas, no para volver a ser quien eras antes, sino para convertirte en quien siempre fuiste antes del olvido. Y en ese proceso algo hermoso comienza a florecer, la confianza en ti. Una confianza basada en logros, ni en apariencia, ni en reconocimiento externo, sino una confianza profunda, serena, silenciosa. Una confianza que dice, yo puedo estar conmigo incluso cuando todo arde, que dice, no necesito entenderlo todo ahora, solo necesito no abandonarme más, porque al final eso es lo que más nos dolió, habernos dejado, no haber tenido a alguien que se quedara cuando más lo necesitábamos y no haber sabido quedarnos con nosotros mismos. Pero ahora estás aprendiendo, estás volviendo, estás escuchando y cuando eso pasa, la sanación ya comenzó. No importa cuánto falte, no importa si todavía duele, lo importante es que esta vez tú estás contigo. Hay un momento en el camino de la sanación que no suele mencionarse. Un instante delicado, invisible, íntimo, es cuando ya no puedes seguir igual, pero tampoco sabes cómo seguir diferente. Cuando te alejaste del dolor antiguo, pero el alivio aún no llegó. Cuando dejaste atrás los patrones que te dañaban, pero aún no sabes cómo construir algo nuevo. Ese momento se siente como vacío, como estar suspendido en el aire, sin suelo, sin dirección, sin certezas. Y todo dentro de ti quiere huir, quiere volver a lo conocido, aunque duela, quiere regresar al automático, aunque apague. Quiere buscar cualquier cosa que tape el silencio. Porque el silencio cuando no estamos acostumbrados asusta, nos confronta, nos muestra lo que evitamos ver. Pero si logras quedarte, si decides por primera vez no correr, algo empieza a cambiar. Permanecer es un acto profundamente revolucionario. No porque sea heroico, sino porque es raro. Porque casi nadie nos enseñó a quedarnos con lo que duele, a sostener el vacío sin apurarnos a llenarlo, a mirar el miedo sin intentar aniquilarlo, a permitirnos estar sin hacer nada. Y es que estamos tan condicionados a resolver, a entender, a avanzar, que olvidamos que el alma no funciona con prisa, que hay dolores que no quieren ser explicados, solo abrazados, que hay emociones que no necesitan una solución, sino un espacio, y ese espacio solo puede ofrecerlo tu presencia. Cuando te quedas contigo, incluso en el caos, estás revirtiendo años de abandono interno. Estás diciéndole a tu herida, no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Porque la herida más profunda que muchos llevamos no es el dolor en sí, sino haber tenido que cargarlo solos, haber sentido que no había lugar seguro para hacer, para llorar, para desmoronarse, para no saber.
Entonces, cuando hoy eliges quedarte, aunque tiemble, aunque duela, aunque no entiendas, estás creando ese lugar dentro de ti para ti. Un lugar donde no tienes que fingir, donde no hace falta demostrar nada, donde no eres una versión corregida de ti, sino total. ¿Cómo estás? Y es en ese lugar donde comienza la verdadera alquimia. Porque no hay transformación sin presencia, no hay integración sin permanencia, no puedes curar una herida que rechazas. No puedes abrazar una parte tuya que no aceptas mirar. Pero si te quedas, si respiras con ella, si dejas de empujarla afuera, ella empieza a suavizarse, a abrirse, a contar su historia y ahí, en ese relato silencioso, descubres algo que nadie te había dicho, que tu dolor tiene sentido. No porque sea justo, no porque lo merecías, sino porque guarda una verdad, un llamado, un mensaje que quedó atrapado en medio del ruido. Quizá lo que la tristeza venía diciendo era que estabas viviendo una vida que no elegiste. Quizá la rabia era la voz de una parte tuya que nunca fue defendida. Quizá la ansiedad era el grito de alerta de una alma que ya no soportaba seguir en automático. Quizá el miedo era una advertencia sagrada. No te abandones otra vez. Y al escucharlo, algo en ti empieza a calmarse. No todo, no de golpe, pero lo suficiente como para seguir, como para dar el siguiente paso sin correr, como para confiar, aunque sea por un instante en que este camino, por más confuso que parezca, te está llevando de regreso. ¿Regreso a qué? Te preguntarás. A ti, a lo que fuiste antes del ruido, antes del deber, antes de las máscaras. Regreso al pulso de tu alma, a tu verdad más íntima, a ese lugar dentro de ti que nunca se rompió, solo se escondió. Y si puedes quedarte ahí, aunque sea por un minuto, ya estás sanando. Mucho se habla del miedo al fracaso, de esa parálisis que nos impide movernos por temor a equivocarnos, a ser juzgados, a no estar a la altura. Pero hay otro miedo más silencioso, más escondido, más profundo del que casi nadie habla. El miedo a brillar. Sí, miedo a brillar, a ocupar el propio espacio, a mostrar quién eres de verdad, a vivir con la intensidad con la que tu alma anhela vivir. Porque cuando has pasado tanto tiempo apagándote para ser aceptado, cuando te acostumbraste a encogerte para no incomodar, cuando tu historia te enseñó que ser tú tenía consecuencias, entonces la luz también asusta. Brillar después de una herida puede sentirse como exponerse, como volverse vulnerable, como abrir una puerta que había cerrado por protección. Porque tu brillo, tu autenticidad, tu presencia viva no nacen desde la perfección, nacen desde la cicatriz, desde lo que sobrevivió, desde lo que aprendió a hablar después de tanto silencio. Y eso da miedo porque en el fondo sabes que si te muestras algunas cosas cambiarán, algunas personas se alejarán, algunas dinámicas dejarán de funcionar, algunos vínculos se romperán porque ya no te estarás traicionando para sostenerlos. Y entonces viene la pregunta sagrada: ¿estoy dispuesto a perder lo que no me pertenece para encontrar lo que sí? Ese es uno de los umbrales más potentes del proceso de sanación. Dejar de temerle a tu propia expansión. Porque no es que temas crecer y quedarte solo. Temes ser tú y no ser amado. Temes que al sacar tu voz, alzar tu mirada, al poner límites, pierdas todo lo que creías necesitar. Pero lo que no te dijeron es que todo lo que pierdes cuando te vuelves tú nunca fue tuyo, de verdad. Solo lo sostenías para no sentir el vacío. Solo lo aceptabas para no enfrentarte a la soledad. Solo lo tolerabas para seguir perteneciendo, aunque te costara tu alma. Y llega un día, a veces en medio de una crisis, a veces en silencio, en que decides que ya no vale la pena, que prefieres ser tú, aunque eso signifique caminar solo un tiempo, que prefieres incomodar antes que volverte invisible otra vez, que prefieres el temblor de la autenticidad al adormecimiento de la repetición. Y en ese día algo se libera, no de golpe, no con euforia, pero sí con verdad. Empiezas a sentir que aunque aún haya miedo, también hay deseo. Deseo de hablar con tu voz, de moverte con tus tiempos, de elegir desde tu centro, de mirar tu reflejo y reconocerte por fin sin culpa. Y ese deseo es sagrado porque no nace del ego, nace del alma que se está.